Buenos días, estamos aquí en el programa semanal de Cambio en el Debate y el tema que nos toca los jueves es ética y política. Hoy tenemos la posibilidad de estar aquí con Germán Tena, que es Fernández, que es dirigente estatal del PAN y fue coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota en el país, y fue subdelegado de Cedesol. En fin, un hombre de política. Germán, buenos días. Muy buenos días. Pues a mí me gustaría comenzar este programa platicando sobre lo que ustedes sacan como un balance. Primero, así si lo pudieras decir someramente, nacionalmente, y después en el Estado. Sí, como no, con todo gusto. Yo creo que nacionalmente tuvimos varios tropiezos, varias equivocaciones o hierros, como queramos llamar. Uno puede haber sido no haber aprovechado la contienda interna, que salimos fortalecidos el 5 de febrero, pero después del 5 de febrero creo que no hubo una adecuada operación cicatriz en todos los estados y en la capital, en el DF. Respecto al quién ganó, en este caso Josefina, quienes perdieron, el equipo de Santiago, el equipo de Cordero, y yo creo que eso jamás llegó a una unidad. A lo mejor hubiera sido, los hubieras no existen, pero hubiéramos tratado de haber sacado en septiembre, agosto del año pasado el candidato o la candidata de unidad. Por otro lado, creo que empezamos mal la campaña, muy mal, con los espoteos, con el eslogan, y no tuvimos la capacidad de corregir pronto. Y yo creo que fueron los dos factores. Quien aprovechó mejor el movimiento Yo Soy 132 indudablemente fue Andrés Manuel. Nosotros ahí ya nos costó todavía mucho más trabajo crecer. Y por último, yo creo que la gente que simpatiza con Acción Nacional al final optó por Peña Nieto, no optó por nosotros. Porque qué casualidad que ganamos muchos estados, las senadurías, las dos, y perdemos la presidencial. Y ganamos las senadurías y ganamos las diputaciones. ¿Qué quiere decir? Que en esos estados el voto presidencial de esos ciudadanos que simpatizan con Acción Nacional, pues se fue para Enrique Peña Nieto, ¿no? Yo creo que el PRI manejó bien o le surtió efectos la campaña de miedo otra vez de Andrés Manuel, que también el PAN hizo algo de campaña, pero pues no fue para nosotros, fue para Peña. Y creo yo que también la campaña de contraste, nosotros haber sido el único partido al inicio que contrastamos y contrastamos duro, pues también tuvimos el pecado, ¿no? De que la gente, a lo mejor algún ciudadano dijera, pues no es por ahí, y a lo mejor esa campaña tan agresiva de contraste, pues en lugar de disminuir, creció más a Peña Nieto o lo sostuvo. Cuando yo creo que debimos, más bien de haber desde el inicio resaltado lo que en estos 12 años de gobiernos panistas se logró, porque la oposición obviamente iba a decir lo que no logramos o lo que nos hemos equivocado, ¿no? Como todo gobierno tiene sus aciertos y tiene sus errores. Yo creo que a nivel nacional fue lo que pasó, ¿no? Sí, pero ¿tú no sientes que sería también como un resultado de, si lo vemos históricamente en el mundo, en los Estados Unidos, en Francia, etcétera, ¿no? En España, pues, se desempeña un gobierno, sea socialista o los demócratas, o etcétera? Sí, la alternancia, ¿no? La alternancia, ¿no? Sí, yo también creo que fue la alternancia. En este caso fue entre la ciudadanía escogió entre Andrés Manuel y entre Enrique Peña Nieto. Yo creo que el poder desgasta. Sí. Y pues fue lo que nos pasó o lo que pudo haber pasado también, o uno de los factores que influyó también ahora el 1 de julio. Y creo que también que a nivel interno las luchas de poder y las soberbias nos hicieron también fracturas muy grandes que no logramos recomponer. ¿Tú ves porque se conformara un partido así obediente como el PRI? No. O sea, donde dice, aquí se hace esto y todo el mundo se tiene que jalar porque se... No, para nada, yo creo que no. Yo estaría por un partido donde haya la madurez de escuchar a los demás, sus puntos de vista, se discutan,
y se discutan constructivamente, pero álgidamente, con pasión, y que al final todos acuerden algo dentro del partido, y yo creo que eso es lo que debe hacer Acción Nacional y lo que mucho dejó en estos 6 años, ¿no? ¿Tú considerarías que este asunto de los privilegios que goza la clase política, porque al final de cuentas siempre es, independientemente del poder, por supuesto que los ingresos, ¿verdad?, la movilidad que se tiene socialmente y económicamente pues es muy grande, entonces dicen, no, pues es que eso pasa pues casi universalmente, es un mal de la humanidad, ¿no? Eso del poder, no solamente político, sino también el económico. Entonces, decir, eso propicia que exista ese encono entre las gentes. Yo creo que sí, la lucha por el poder, y más que, pues desgraciadamente en México, no le pongamos color, simplemente el dicho, el que tranza no avanza. Yo creo que sigue vigente. A veces ves a un político que llega y se enriquece de la noche a la mañana. Yo creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar con un poder ciudadano más de contraloría y más de castigo ahora sí al que cometa corrupción, independientemente del partido que sea el gobernador, el presidente municipal, el diputado o el presidente de la República o los funcionarios del gobierno federal, ¿no? Yo creo que no ha habido ese contrapeso que frene los abusos de poder de la clase política en México. Yo quisiera preguntarte, en este momento, ¿cuáles serían las prioridades del PAN aquí en el Estado? Yo creo que las prioridades es tejer unidad, reestructurar el partido. Viene una renovación de una dirigencia estatal, que yo ayer escribía un boletín donde el próximo líder o la próxima líder debe ser incluyente, debe ser con un temperamento afable, de escucha, de apertura. Y a lo mejor estoy diciendo cosas que yo no fui, por lo mismo lo digo, por la propia experiencia, ¿no? Aunque yo estuve muy cercano a las estructuras, alguien cercano, alguien que las acompañe y que empiece a tejer y si no a solucionar, hacerles ver que hay un fin principal dentro de 3 años en Michoacán, que las diferencias que hay localmente o municipalmente. Aparte de la renovación de la dirigencia estatal, luego de la renovación de la dirigencia estatal viene como se van a renovar casi más del 70-80% de las estructuras municipales, que estaban postergadas porque hubo un periodo estatal y luego hubo un periodo federal de elecciones, entonces van a venir. Pero yo creo que debe tener la siguiente panista que maneje el partido esas características, ¿no? Para construir un partido, si no llegamos todos unidos dentro de 3 años, el PAN no va a tener ninguna posibilidad de nada en Michoacán. Yo creo que hay liderazgos, todos son importantes, todos han contribuido al desarrollo del partido en Michoacán. Hablemos nuestras diferencias como en toda familia, pero también hay un objetivo común y hay nuestras convergencias, que yo creo que es lo que nos debe importar, y que yo hago votos porque todos los liderazgos michoacanos se sumen, y ojalá haya un candidato de unidad. ¿Ves a alguien en particular? Bueno, yo candidato de unidad, digo, ahorita manifiestan la inquietud Carlos Quintana, Miguel Ángel Chávez, Everardo Rojas Soriano, Julio César González, Antonio Plaza. Yo creo que entre ellos hay 2 buenos candidatos que pueden ser de unidad, ¿no? Sí, yo creo que esto de la fragmentación de la sociedad, de las familias, de los gobiernos, de los estados, etcétera, es lo que se propicia, ¿no? Yo creo que este sistema que nos ha hecho cada vez más individuales, o sea, menos colectivos, es lo que ha propiciado esto. Y yo creo que eso va a ser un poquito difícil si no hay una disciplina férrea, ¿sí?, que se resuelva esto, ¿no? Sí, o sea, en una estructura de poder como es el PAN, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, digo, creo que hemos estado en una cultura donde la misma fragmentación hace que cada vez te separes más en lugar de que te unas más, porque a veces son tan fuertes las luchas internas de los fragmentos, por decirlo así,
que en lugar de, después de la lucha, saber, bueno, ya ganó y vamos con lo que ganó, no hay hay heridas insanables, sí. Hay ofensas, hay muchas cosas, y no nomás en el PAN, en el PRD, no. Digo, en toda la cultura mexicana. Y creo yo que mientras no resolvamos con madurez política, a nivel interno de los partidos, y luego a nivel externo, en las competencias también entre los partidos, pues no vamos a poder caminar hacia un progreso con estabilidad, con armonía, con paz. Yo creo que eso es, casi mucha gente yo escucho que dicen, es que aquí en México, y que la corrupción, y que somos, etc. Yo creo que eso es, si uno lo percibe mundialmente, o sea, es que aquí a lo mejor es muy visible porque la gente se transa. Somos muy abiertas, ¿no? Sí, ¿no? Pero, simplemente, pues en los Estados Unidos, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se maneje estos volúmenes de droga y que resulta que nunca agarran a nadie, ¿no? Simplemente, pues, en las películas ve que en las películas uno ve que la cocaína y la marihuana se consumen así como cotidianamente. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo está eso? Y bueno, pues el caso emblemático de Italia, por ejemplo, ¿no? O lo del rey Juan Carlos. Yo creo que ese es mundial, ese problema de la corrupción. Lo que pasa es que a veces es algo que a veces como que viene, y a lo mejor que sean nuestros genes de decir, no, nosotros somos de los peores que hay en el mundo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en todos lados hay. Y yo creo que aquí la cuestión México, pues debemos de ver qué necesitamos hacer para que eso vaya disminuyendo y desapareciendo, ¿no? Sí. El problema es el sistema judicial, ¿no? O sea, hoy venía escuchando las noticias de la cantidad de dinero que se trafica ilegalmente en las Islas Caimán y todo eso, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y todo eso cómo es posible que no se den cuenta? Pues claro, si hay un paraíso fiscal, por supuesto que va a pasar por allá. No, ¿y cómo es posible que la PGR o compañía o la Comisión Nacional de Bancaria no haya avisado en tiempo y forma? Si avisó en tiempo y forma, bueno, ¿qué ha pasado con esas investigaciones? Si no avisó, ¿por qué no avisó la Comisión Nacional de Bancaria esas irregularidades en HSBC? Yo creo que son de las cosas que no se pueden dejar pasar por alto las autoridades federales, y creo que el Poder Judicial ha sido intocable durante muchos años. Nos hemos enfrascado en un pleito legislativo-ejecutivo, criticado al legislativo, pero yo nunca he visto que el Poder Judicial salga cuestionado. Nadie entra a la cárcel. Nadie entra a la cárcel, muchos que entran salen, y no es cuestionado, no es investigado. Ha habido mucha... como que es una burbuja, ¿no? Es muy laxo todo este sistema de justicia. Y yo estoy recordando ahorita el caso de alguien que llevó la contabilidad en el gobierno pasado, ¿no? Que fueron muchos millones de pesos, regresa una parte o de lo que le investigaron y América y pues ya no pasó nada, ¿no? O sea, estuvo un rato. Yo creo que ese caso debe ser reabierto, porque para que alguien haya hecho eso, pues tuvo que haber tenido la venia o el permiso de alguien más, y si no regresó todo, ¿dónde está lo demás? Sí, seguramente. ¿Qué está pasando, no? Yo creo que pues no nomás lo de América, digo, sí. Estamos hablando de una deuda muy grande en Michoacán, que yo en su momento dije que no era que era de mucho más el pasivo, no la deuda pública. La deuda pública puedo coincidir en que fueron 13, 16 mil millones, pero había otro tanto en pasivo, y que ahorita tiene a cabo al Estado, ¿no? Y entonces, ¿qué hace aquí la fracción del PAN exactamente por endurecer ese tipo de es que ahí yo creo que están ahorita investigando, ¿no? La comisión inspectora y el Congreso a través de la Auditoría Superior de Michoacán está investigando qué va a pasar ahí, y creo que hasta donde entiendo, porque estuvo algo fuera de Michoacán, el gobierno del estado formó una Contraloría Social Ciudadana que también está viendo qué pasó ahí. Pues vamos a esperar resultados, a ver qué. Más de la Auditoría Superior, pero la Contraloría Social, pues, si algo vio y no lo ve la Contraloría Superior, la Auditoría Superior de Michoacán, pues entonces algo está pasando. Sí, ese es el problema. Yo creo que si se hiciera algo así como en los países árabes o los extremos que eran antes los regímenes comunistas, ¿no? Donde encontraban a alguien que cometía algún
ilícito y pues lo decapitaban o le mochaban un brazo, ¿no? Sí, o sea, es que realmente laxas las cosas, haces un delito, regresas lo que dicen que te llevaste y no pasó nada. Y no, o sea, un ratito en la cárcel. Yo creo que eso es una de las cosas que también tenemos que cuidar, y precisamente no se hace pues porque la misma clase política pues se autoprotege, decir, bueno, ¿qué tal si yo caigo en desgracia al ratito me van a meter a la cárcel? Entonces, sí. ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo, pero si yo voy más a la raíz, yo creo que el problema es educacional. Digo, no hemos tenido la capacidad de formar a la niñez y a la adolescencia en las escuelas públicas y privadas, ¿eh? Yo así lo veo. Yo fui un afortunado en secundaria de recibir civismo los 3 años. Sí. Y ahora resulta que ya no hay, que no se da. O sea, ¿cómo vas a ser honesto si no te enseñan el valor de por qué ser honesto? Ahorita que estamos en una mesa de ética, sí, política, ¿cómo te van a enseñar a querer a tu patria si no te dicen qué es la patria y por qué hay que honrarla y cuando se saluda, cuando no se saluda? Si no nos enseñan eso, pues no lo vamos a apreciar ni lo vamos a valorar nunca. Y pues de todas esas escuelas salen los actuales políticos, ¿no? Así es. Bueno, es que hoy en día platicamos del caso de América, ¿sí? Y bueno, hay bastantes más, ¿no? Presidentes municipales que salieron con unas cuentas ahí todas chuecas, etcétera, y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, como que hay una autoprotección. Fíjate que Acción Nacional fue un propulsor, no sé si te acuerdas, de la federalización de los recursos. Sí. Y ahora, a todo lo pasado, yo digo que no estábamos preparados para la federalización. Porque se desconcentró todo, se mandó a los municipios recursos, como nunca antes se ha mandado, desde Cedillo, no estoy hablando de Lomas del Pan, desde Salinas, Cedillo, etcétera. Pero no son auditados, ni no pasa nada. Sí, o sea, te puede robar 2, 3 millones, 5 millones el alcalde y no pasó nada. Sí. Y lo único que está haciendo, claro, hay sus excepciones, hay muy buenos alcaldes de los 3 partidos políticos que hacen maravillas con eso. Pero hay pillos que siguen ahí y se reeligen y al siguiente año son diputados y luego vuelven a ser alcaldes y luego otra vez diputados y después siguen los hijos. Así es. O sea, no es posible. Bueno, si le diéramos un poquito de vuelta a esto, ¿por qué ustedes consideran que no tienen una influencia realmente en el medio rural? O sea, ustedes su capital político lo tienen fundamentalmente no como es el PRI, por ejemplo. El PRI tiene, pues hoy lo vimos, ¿no? En las elecciones. O sea, esto fue apabullante, ¿no? En el estado fue apabullante el resultado que nos fue muy mal. PRI, ¿no? Nos fue muy mal. Yo creo que hemos ido entrando. También hemos ido entrando que en el 2011 ganamos lo rural y perdimos lo urbano. Si no hubiera existido Morelia, por ejemplo, en el hubiera, ganamos la gobernatura. Bueno. Si no hubiera existido Uruapan y Morelia, arrasamos la gobernatura. O sea, en el medio rural Luisa María ganó. Quiere decir que sí hemos entrado, pero no con una estructura dura. El PRI trae sus estructuras, CNC, Antorcha, etcétera. La CROC, que es buena, corporativa, que les funciona, pues, no que es buena, que les funciona, porque no estoy de acuerdo que sea buena. Les quitaron la educación, el CENTE, ¿no? Así es. Entonces, nosotros no, pero creo que hemos sido hechos, durante mi periodo de dirigente, pues, yo visité los 113 municipios y anduve en comunidades, ahí en Sitio, en el Platanillo, en Aquililla, anduve en otras comunidades de allá, en Cualcomán, en Aquila, o sea, estamos llegando poco a poquito. Nos falta y nos falta estructura, nos falta capacidad financiera para llegar a todos los lados. Pero bueno, ahí vamos, y yo creo que el próximo dirigente tiene que salir mucho. ¿Qué opinas de la posición que tomó el Partido Acción Nacional en el 2000 con la ley indígena? Y bueno, y posteriormente se ha venido para acá.
O sea, estatalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando se discutió aquí en el Congreso. Uh-huh. Bueno, yo creo que pues ahí estuvo en esa comisión Luisa María Calderón. Sí. Fue una gran impulsora de la ley indígena en aquellos tiempos. Yo creo que falta todavía mucho aquí en el estado para darles esa soberanía, pero que también puedan crecer y desarrollarse como pueblo, ¿no? Siguen muy olvidados. Sí, pero no domino mucho ese tema, digo, entrada. Sí, en la mesa también. Sí, es que la política es no. Sí, no, vamos a que diga la verdad, porque si no... es que eso es precisamente lo que hace falta. Es que no tenemos por qué saber todo. No, hay muchísimas cosas que dicen, es que eso realmente desconozco, ¿no? Lo que veo y todo eso. Pero yo creo que, insisto, ¿no? Esto sería un buen principio para que pudiera tener una entrada, ¿no? Una entrada exactamente en el sector, pues, grande que es en este estado. La población indígena es grande, y yo creo que ha faltado sensibilidad. Yo veo esa falta de sensibilidad en el PAN, y lo veo en el caso, por ejemplo, concretamente en el 2000, ¿no? O sea, Luisa María y Felipe estaban en el Senado, y en la Diputación. En el 2001, y no, pues no voltearon los ojos hacia los pueblos indios, ¿no? Y la actitud, pues, de Diego, pues también fue una actitud así, pues de un conquistador, ¿no? Más que de un mexicano. Y entonces eso yo creo que son de las cosas que también no le permiten entrar al... Pero fíjate que ganamos la zona indígena con Luisa María. Luisa María ahora en el 2011 tuvo la sensibilidad y ganó toda la zona indígena. O sea, sí tocó las fibras, sí tuvo el acercamiento, sí los escuchó. En Arandarícuaro, en Aguatse, en Chichota, a los lados que fue muy bien recibida. Yo la acompañé toda la campaña. Desgraciadamente, pues bueno, se dio lo que se dio, perdimos. Sí. Y bueno, yo creo que todo ese trabajo que ha hecho ella, que ha hecho el PAN, pues ahora debe de seguir permanentemente con ellos, ¿no? Cercanos de ellos, ¿no? Y hablar. Yo creo que el mejor político es aquel que escucha y se compromete. ¿Por qué razón exactamente? Yo creo que eso es lo que hace falta. Un político tiene que ser simplemente el oído de las necesidades de la gente, es el capitán del barco. Así no es. tiene que ser como el jefe de familia, tiene que escuchar a cada uno de los miembros para decir hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta, no solamente en el Partido Nacional. Yo creo que hasta como a lo mejor como padres también nos falta eso, ¿no? O sea, vemos nosotros nuestra posición y queremos imponerla, y tomamos una decisión sin tomar en consideración a la tripulación. Venimos del siglo pasado, a inicios, venimos de una autoridad castrense familiar, ¿no? Sí. Era algo que se decía. Sí, entonces yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo, ¿no? Nos falta sensibilidad, nos falta ser más pacientes, ser como a mí me gustó mucho ahorita que dijiste, es que yo ese tema no lo conozco, y eso debería decir, es que yo eso pues no sé. Entonces decir, a ver, díganme, yo de eso no entiendo nada, ¿no? Que te diga el sector que se acerque cuáles son sus razones, y entonces a lo mejor puedo entender mejor esto. Pero a veces se cierra uno tanto a lo que uno se imagina, que toma una determinación sin tomar en consideración a la otra gente. Yo creo que eso es lo que ha estado pasando. Por ejemplo, me regreso a eso porque, por ejemplo, en ahora esa comunidad tan golpeada, ¿no? Que es la que ha salido más en los medios, que es la comunidad esta de Cherán, que aquí ¿por qué los partidos, incluyendo el PAN, insisten tanto en que esta gente entre en el proceso electoral? Yo creo que ahí hay una ley que todos tenemos que cumplir, por lo menos en el estado, de que no hay en otros estados en los usos y costumbres como Oaxaca, como Chiapas,
donde las comunidades indígenas pueden elegir bajo otro esquema, Claro. pero en Michoacán no la hay porque no ha habido la reforma indígena. Ujú. Yo creo que ahí lo que tratábamos, o lo que yo cuando era dirigente, es bueno, es que nadie nos exime el cumplimiento de la ley. Acá debió de haber habido un acercamiento con Cherán desde antes, no en el conflicto, porque en el conflicto ya fue más difícil conciliar, desde antes ir previendo todo lo que se venía, ¿no? Y yo entiendo que la comunidad está desesperada, pues porque está viendo cómo se acaban sus bosques, está viendo cómo el crimen protege a otros que ni de la comunidad son para sacar su madero, sacar su riqueza, y creo ahí que ha faltado mucho compromiso de los tres niveles, de todas las autoridades para erradicar eso ahí, ¿no? Porque ya llevamos ¿cuántos meses? ¿Llevamos qué? ¿Casi el año? Sí, más de un año. Casi ya el año, ¿no? Más de un año donde sigue ese conflicto y no se arregla y sigue habiendo muertos. Acaba de haber hace unas semanas otros asesinados. Otros dos. Y no cae nadie del otro lado. Sí. O si cae no lo dicen. Sí, yo creo que yo te retomo un libro de un señor alemán, Carlos Denkerstorff. Él decía, él era alemán y después vivió 20 años en Chiapas. Uh-huh. Y él decía que en ese lugar había aprendido más que en todas las universidades que él había estado. Está en Estados Unidos, en la UNAM, como profesor invitado, y en Alemania, por supuesto. Y dice que había aprendido mucho, y era que en nuestras escuelas, así como tú dices del civismo, dice, no nos enseñan a escuchar. Dice, y tiene un libro que se llama Aprender a escuchar. Y eso, dice, nos enseñan a escribir, nos enseñan a mirar, nos enseñan a caminar, a todos nos enseñan, pero no nos enseñan a escuchar. Y debería haber como algo que fuera escuchar. Y se me hizo muy interesante porque, bueno, pues es una cosmovisión también que, pues yo creo que en ninguna parte, o muchas de las que yo conozco, se privilegia eso, ¿no? El escuchar. Sí, y hubo dos personajes ahí en Chiapas que sí escucharon cuando lo del levantamiento acá de los zapatistas. De los zapatistas, Heriberto Castillo y Luisa Chávez. Sí. Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? El saber escuchar. Pues, y si nos saltamos a otra, ¿qué es lo que ustedes esperan? O sea, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo lo que viene? O sea, ya hicimos más o menos un balance, vimos algunas cosas de lo que posiblemente no permitió que las cosas funcionaran para Acción Nacional como uh-huh. se requería. Ahora decir, bueno, ya vamos a hacer seguramente, estaba planteando hacer una asamblea, tengo entendido, para regular cómo van a entrar ustedes al próximo periodo, pues que se avecina uh-huh. ya prontito, ¿no? Ya caminó rápidamente, prácticamente un mes, ¿verdad? Ya estamos a un mes de las elecciones y ahora tenemos que prepararnos qué es lo que sigue inmediatamente. Entonces, va a haber una asamblea, tengo entendido. Sí, está preparada. Bueno, hay un Consejo Nacional en agosto o septiembre, luego hay una Asamblea Nacional en diciembre, donde yo creo que ahí lo que pretendemos es... Yo creo que algo que hemos cometido ahora en el PAN es que no se castiga adentro los errores. Las infracciones. Está mal, pésimo. Porque antes castigábamos a aquel que traicionaba pues con la expulsión, aquel que obraba mal pues con una amonestación o suspensión. Y ahora en estos últimos años ha sido muy laxo el partido, con los que obran mal o con los que no pasa nada. Hablas por Vicente Fox. No, hablo por Vicente Fox, hablo por... Como yo como dirigente mandé a varios a comisión de orden y nunca pasó nada. Y no puede ser, o sea, porque entonces estás aprendiendo a ser laxo. Yo creo que debemos de regresar y aplicar nuestros principios y doctrina, y aquel que no cumpla con esos principios y doctrina, pues que te vaya bien y no seguirlo teniendo adentro. Yo creo que eso debe de salir de aquí a diciembre
y debemos de empezar a reencontrarnos en lo fundamental que es Acción Nacional en sus 4 principios básicos: la subsidiariedad, solidaridad, dignidad de la persona y el bien común, y no salirnos de ahí en los próximos años que vienen, ¿no? Vienen 14 elecciones el siguiente año, una gobernatura que es Baja California y las otras a presidentes y congresos locales, donde tenemos, yo creo que el próximo líder yo no creo que Madero pueda con esto. El próximo líder que venga pues tendrá que retomar todo eso y tener una cercanía con todas las estructuras, que salga a todos los estados, una mano firme en cuanto a aplicación de estatutos y saber escuchar a todas las estructuras, a todas. Ser cercano. Madero no lo fue. ¿Tú no consideras que lo que ha estado pasando es realmente es con toda la clase política en general? ¿Sí? O sea, vemos, por ejemplo, que pues saltan de un partido a otro. O sea, alguien que es militante del PAN de toda la vida, de repente, o del PRI, o del PRD, se va a otro, etcétera, ¿no? Primeramente es una cosa, son falta de principios, de ética, y es por supuesto por conveniencia, ¿no? Pero de ambos lados, del sí, que se va y del que lo invita. Sí, porque el que lo invita quiere conservar el poder o quiere ganar el poder a través de aceptar a alguien que también ofendió a su partido y todavía lo acepta, ¿no? Sí, eso de antemano. Es muy incongruente, pues. Esas es las personas. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, las alianzas, ¿no? O sea, las que me extrañan es, por ejemplo, decir, bueno, se supone que el PRI pudiéramos decir que es en el centro, y la izquierda, bueno, pues dicen que es la izquierda, y la derecha, pues dicen que es la derecha. Entonces, ¿cómo es posible que a veces los dos contra el PRI? Sí, pero, pues el ejemplo de Oaxaca. ¿Cuál? Estaban en 15 o 20 y tal, bueno, tiene años de cacicazgos, de Murat, de Ulises Ruiz y todo. No, pues eso llega un momento en que la izquierda y la derecha se dan cuenta que solo juntos pueden romper con ese cacicazgo. Y el bien mayor, o el bien ahí, para los dos, es sacar al PRI. Entonces Acción Nacional se suma, ¿acuerdo? Obviamente bajo ciertos acuerdos y ciertos principios. ¿Qué era del PRI? Pero en el PRI, en todos los partidos, para no decir nomás el PRI, hay gente honorable, y hay gente buena, y hay gente bien intencionada, y yo creo que puede ser uno de ellos, ¿no? Sí, a mí es una de las cosas que yo creo que les ha dañado mucho, precisamente a la credibilidad de la gente, ¿no? O sea, dice, bueno, pues ¿cómo es posible? Y digo de todos los partidos, o sea, decir, bueno, ¿cómo es posible que sea una izquierda y derecha en contra del PRI? Sí, exactamente, o sea, casi algo viene pues de ahora, muchísimo. Híjole, yo en las últimas elecciones, los partidos tienen un voto duro, pero creo que ya cuentan más las personas que los partidos. Cuenta más el candidato o la candidata que el partido. Sí, lo manejas ahorita exactamente. Por eso las alianzas se dan tan fácil si el candidato es muy bueno de un partido y los demás se suman. El problema es que ya no es el muy bueno, sino es el menos malo. Es una de las gracias a las que hemos caído. Porque no hemos preparado cuadro los partidos. Hemos conformado con todo esto. ¿Cómo te gustaría despedir la entrevista? Pues haciendo una invitación a todos, digo, en este caso a mis compañeros panistas, a que reflexionemos y veamos quiénes son las mejores, quién es el mejor perfil para dirigir el PAN estos próximos 3 años en Michoacán. Que conozcan las trayectorias, de cómo eran antes de ser candidatos a dirigentes, durante sus años anteriores, cómo fue tratado el panismo en sus años anteriores, por cada uno de ellos, y es lo mismo que va a pasar cuando sean dirigentes. Entonces reflexionen sobre eso y que tomen la mejor decisión, ¿no? Y a la ciudadanía, bueno, pues que mantenga de cerca, siga nuestro proceso, y que el PAN será una oposición responsable a nivel nacional, como siempre lo fuimos, y que ahora lo volveremos a hacer. Y que en Michoacán también seremos responsables y estaremos al alba de que todo se aplique bien, de que la deuda, ojalá, y hago votos, que la deuda pública tenga responsables, y muchas cosas que han pasado que tengan responsabilidad y que
haya un clima de paz en Michoacán que tanto anhelamos los michoacanos y que eso solo se construye con la voluntad de todos. Acabar un poquito con la desigualdad, yo creo que ese es un problema terrible, ¿no? La desigualdad cada vez es más y más grande. Ayer en Cambio en Michoacán aparece un titular que, bueno, yo creo que aunque sea titular, no lo sabemos de antemano. O sea, salimos a la calle y vemos que la mayoría de la gente es pobre, ¿no? 50% dice que la gente es pobre, ¿no? O sea, Sí, no sí, tiene alguna carencia de educación, salud, etc. Y es el enojo de muchos, que cómo es que sigue habiendo tanta gente pobre cuando es un país tan rico. Un país tan rico y que últimamente los presidentes municipales son los que mayor. Pues sí. Mira, a mí me da muchísimo gusto platicar en esta mesa con alguien del PAN. No, Es la gracias, primera vez que bueno, tengo la oportunidad de platicar con alguien del PAN con esa amplitud de mente, ¿sí? No, Porque gracias. generalmente yo lo consideraba como un partido así bastante más ortodoxo, más cerrado, más. Y me da mucho gusto haber estado contigo, que hayas aceptado la invitación por el compañero Samuel. No, gusto es para mí. Esperemos platicar en lo que sigue, a ver, porque cómo vamos a terminar esto de la reestructuración del PAN, o cómo van a jalar. Aquí estaremos. Bueno, hasta luego. Te agradezco. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.